Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fabián Huachetá. Como ya les dije, soy mecatrónico desde la Universidad Militar Nueva Granada. Actualmente trabajo bueno, como System Engineer en una empresa. Pero pues la idea del video de hoy es contarles un poco de qué aprendí, de qué vi, de cómo fue estudiar mecatrónica. Eh, la idea iba a hacer un video a cámara, pero hablando de frente, pero pues por ahora me muestro un poco. Encontré mi gorrita vieja de mecatrónica de la universidad, 50 años, supuestamente, de la carrera o algo así, ¿no? Bueno, 20 años de la carrera. Eh, una estafa ahí que nos hicieron, nos cobraban 50.000 pesos de esa época por esto y un kit y un pocillo, pero bueno, cosas de estudiar. Eh, para eso abrí mi pensum para acordarme de cositas, igual les estaré poniendo cosas de lo que encuentre por ahí. Honestamente, no sé si ustedes han escuchado la canción de Bad Bunny de debí tirar más fotos de cuando te tuve. Pues sí, yo era de esos que nunca tomaba fotos de nada de lo que hacía. O sí tengo videos, pero quién sabe en dónde, en qué celular, en qué computador. Ahí por ahí he encontrado cositas para más o menos mostrarles. En el video, en el canal hay unas cosas, pero viejas. Pero bueno, no es lo mejor que he hecho. De los mejores trabajos creo que ni tengo fotos ni videos, pero bueno. Empecemos hablando un poco de cómo fue estudiar mecatrónica acá en Colombia, en Bogotá. Mm, Cómo fue en la Universidad Militar Nueva Granada. Qué vi, qué no vi, qué hice, qué no hice. Primero que todo, pues yo soy foráneo. Soy de Villavicencio. Eh, no, digamos que no soy de aquí de Bogotá, entonces, pues para empezar, tuve que mudarme de Villavicencio a Bogotá con 17 años, estudiar solo, vivir solo, entonces, pues ahí hubo varias cosas que implicaron eso, pues uno al principio fue consumo desmesurado de alcohol y de comida chatarra, pues por la libertad, y segundo fue pues aprender a vivir solo, aprender a ser una persona responsable conmigo mismo, con las personas que me rodean, porque también vivía con algunos compañeros al principio, que eran también de Villavicencio. Eh, Siempre, por si acaso por allá tengo el OBS, entonces si me ven mirando ya es porque estoy revisando que todo esté bien. Perdón si hablo mucho, yo siempre hablo mucho, como les digo, por ahora no tengo mucha experiencia así editando, bueno, es como mis primeros videos, así que espero sean útiles. Luego de llegar, bueno, llegué, tocaba buscar una universidad, encontramos la Universidad Militar Nueva Granada, yo hice el examen para la nacional, lo pasé, pero curiosamente esa vez que lo hice los puntajes estaban muy altos y no alcancé a pasar. El puntaje mínimo creo que esa vez fue como de 718, 708, algo así. En ese momento yo saqué como en su momento 670, 680 y ni aún así pasé a mecatrónica. Entonces pues esa vez no fue y no quería tampoco quedarme sin estudiar y ya pues, al final decidí la mecatrónica y fue por su plan de estudios. Empezamos por primerito, chévere, bonito. Yo venía de un colegio chévere de Villavicencio que se llamaba LINEM, un colegio público, pero pues mi enfoque era académico, o sea, era ciencias naturales, entonces digamos que matemáticas, física, química, todo eso me gustaba, venía más o menos preparado. Le hacen hacer uno un pre-matemático, una nivelación muy básica, de álgebra básica, de matemáticas, sumas, restas, multiplicaciones, álgebra, divisiones, un poco de cálculo muy chiquito, algo muy básico. Mm, no me acuerdo si había otra nivelación, es que yo hice varias cosas. Entré a la militar, pero también antes de eso hice como un pre-mecatrónico porque pues estaba en otra universidad, creo que era la agraria, en la que yo que también quería estudiar, y ellos me ofrecieron eso y fueron como 3 días allá de lo mismo, un laboratorio de matemáticas, unas cositas ahí de robótica, pero muy básicas, o sea, de dibujar prácticamente era como de niños, pero igual,
interesante. Pero sí, casi en todos, pues en la militar por lo menos te hacían una entrevista, pero pues igual pasabas, o sea, era muy difícil no pasar. Eh, a menos pues que de pronto tuvieras la embarraras en tu entrevista, pero pues prácticamente sí. Al ser una universidad privada, si tenías el dinero pasabas, básicamente. Aunque, pues no sé, qué es lo que a mí me dio impresión. Igual había muchos aspirantes. Posible que sí hayan tenido que hacer selección. Pero pues si esto es lo que tú quieres, pues lo vas a tener. Matemáticas básicas, vea, acá esto me estoy acordando. Matemáticas básicas, no me acuerdo con qué profesor lo vi. Tal vez fue con Daniel Rey. Sí, bueno, un profesor de matemáticas. Uno de los mejores profesores para mí. Que desafió mucho, curiosamente a casi nadie le gustaba. A mí me gustaba mucho porque no lo cogía uno como vos, sino al contrario, lo ponía a hacer unos ejercicios y ejercicio y ejercicio y los parciales eran ejercicio y ejercicio y ejercicio. Entonces uno salía muy bien preparado con él. Eso sí, era muy exigente. Muchos compañeros en diferentes materias, porque con este profesor en general no daba mucho, daba muchas materias y con ese profesor en general muchas personas solían no pasar, perdían. Con él, curiosamente, creo que nunca perdí una materia, pero igual sí la sufrí mucho, pero por eso mismo me gustaba, porque yo sentía que aprendía las materias de matemáticas que perdí, spoiler, perdí varias materias de matemáticas. eh, Siento que fue por lo mismo, porque no aprendí, no sentía que aprendía y pues yo soy una persona que personalmente aprendo muy lento. Y si no hacía muchos ejercicios y no me ponían a hacer ejercicios o si estudiaba lo que no era, porque precisamente los profesores a mi consideración no eran muy buenos, pues no me iba tan bien, sinceramente. Veamos acá, ¿qué más había? Metodología de la investigación, pues le enseñaron a uno a leer, a publicar revistas, expresión gráfica, uno de mis primeros amores. Eh, el profesor eterno de esta materia era un profesor que se llama Hoffman. Mis saludos para él, mis respetos. Spoiler, le perdí dos veces una materia que se llama eh, algo así, diseño mecatrónico, pero pues, más que todo era por plata, no por que no supiera, sino porque nunca tenía plata para el proyecto, pero bueno, es otro tema. Eh, Presión gráfica, entonces sí era planchas, SolidWorks, o sea, CAD 3D, simulaciones, era una materia muy bonita, muy bonita. Eh, Planchas, dibujar, aprender a hacer planos, aprender a hacer cosas que son muy útiles en la ingeniería, especialmente en ingenierías más aplicadas de materiales, mecánicas, eléctricas. Sí, aprender a expresarse, como dice la materia. Introducción a la ingeniería, relleno. No voy a decir con qué profesor, pero relleno. Relleno total, igual. Sí, cosas interesantes, ¿no? O sea, como motivación, básicamente. Programación uno excelente en su momento. C++, eh, sobre todo C++, aprendimos a programar desde cero, haciendo diagramas de flujo, cosas muy bonitas en su momento. Que hoy en día la programación es muy diferente con la inteligencia artificial y bla, bla, bla. Pero las bases de la programación que uno aprendió, que aprendí en general en estas tres, me han servido para toda la vida. O sea, obviamente me hubiera gustado aprender qué diablos es un servidor, cómo se comunica, qué es una API, pero pues eso ya son cosas de ingeniería, de otro tipo de ingenierías o de programación, si es que te vas por esa rama. Pero lo que es la lógica que uno coge en estas materias son muy buenas. Realmente creo que uno tiene que pasar por esas materias y ojalá uno hiciera también algoritmos y cosas de esas, porque realmente eso le ayuda a uno a abrir su mente. Ética, cátedra neogranadina, ni que las voy a mencionar. Sigamos avanzando. Álgebra lineal.
matemáticas puras, hermosas. Como les dije en otros videos, si usted no tiene un amor a matemáticas, o por lo menos más que un amor, es como esa dedicación de que a pesar de que sean difíciles o a pesar de que sean matemáticas complejas, están dispuestos a hacer lo que sea necesario para aprenderlas, les va a quedar muy difícil. ¿Qué es hacer lo necesario? Álgebra, yo lo aprendí haciéndome la álgebra de Baldor porque porque en octavo casi me tiró álgebra. Bueno, en octavo de bachillerato, ¿no? En el colegio iba perdiendo matemáticas en su momento, que era pura álgebra. Gracias a una tía y a mi papá me pusieron a hacer el álgebra de Baldor de principio a fin y por fin lo aprendí. Y aún así en la universidad sufrí, pero no tanto. Matemáticas, o sea, ¿qué te voy a decir? Álgebra lineal, no me acuerdo si era vectores, tal vez algo de matrices, sinceramente no me acuerdo, pero pues sí, creo que sí, creo que era de matrices. Acá lo chévere de la militar es que en estos semestres, estas materias, por ejemplo, creo que las veía en campus, o sea, en Cajicá. O sea, íbamos de una ciudad que era Bogotá a otro pueblito que era Cajicá y íbamos en tren. Entonces, en segundo era bonito. Ya en cuarto, quinto, que ya estábamos aburridos de la vida, ya no era tan bonito porque el tren duraba casi 3 horas en ir y volver. Entonces tocaba madrugar mucho y a devolverse uno volvía muerto. Pero por lo generalmente un día a la semana uno iba. Y una de las materias que me acuerdo que uno veía ahí era álgebra lineal, cálculo diferencial, eh, derivadas, derivada de la regla de la cadena, bla, 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 bla. Matemáticas bonitas, 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 difíciles. No son para todo el mundo, sinceramente. Son materias que si uno no le coge los principios fundamentales, uno sufre un poco. Que son principios fundamentales, aprender, pues, si uno sabe bien álgebra, le queda duro cálculo diferencial y aquí para allá. Cálculo integral, ecuaciones, cálculo vectorial, física, matemáticas, ta, 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 ta. Todas estas son bases, realmente. ¿Qué sirven? Pues depende. Depende si las matemáticas siempre van a servir. Es más, hace poquito estaba haciendo el cálculo de un escalón y me tocó desempolvar la fórmula de la tangente. Eso es súper básico, pero igual. Las matemáticas siempre sirven. Todos estos, ahora hoy en día, pues la inteligencia artificial es gracias a todo esto. Entonces, si quieren estar en el tope, seguramente las matemáticas sí van a servir. Si quieren hacer ingeniería de estructuras, las matemáticas les van a servir. Si quieren hacer robótica, las matemáticas les van a hiper servir. Si tienen puestos de venta, tal vez no tanto, más que sumar, restar, poco más. Puestos de soporte, igual hay muchas cosas que ya los hacen programas, inteligencias artificiales, XXX, pero igual la matemática siempre, siempre va a estar. Vamos a seguir hablando. Física, pues el amor de mi vida, siempre me gustó mucho. Si yo no hubiera estudiado mecatrónica, hubiera estudiado física. Eh, muy linda la física. Muchos experimentos. Empezaba uno a experimentar con cositas. Igual que, como les dije, yo venía de un colegio donde se hacía muchos experimentos, porque mi enfoque era científico, entonces igual muchos de los experimentos ya los había hecho, pero pues cosas como aprender a manejar un papel milimetrado, aprender sobre mm, unidades de medidas y todo eso, se aprende mucho en física. Lo mismo en química, la verdad química muy a la escuela, no fue muy diferente a lo que vi en el colegio. Entonces eran reacciones químicas y cosas de ese estilo y experimentos de ese estilo de masas y cosas de ese estilo. Programación, bueno, ya hablé un poco de esta vaina, no lo voy a hablar. Extensión cultural deportiva, hicimos todos los deportes, nos llevaron a gimnasios y bla, bla, bla. Cálculos más cálculos, cálculo integral. Hasta tercero, hasta acá iba bien, todo bien. Acá todo esto lo pasé sin problema. Cálculo integral es una materia también bonita, integrales. Aprender a entender estas tres, yo creo que le resuelve a uno mucho y uno entiende mucho del mundo, no solo de la ingeniería, sino del mundo, con estas tres, con cálculo diferencial, cálculo integral y cálculo vectorial. O sea, entender que eh, una integral es un área bajo la curva, yo sé que suena
como cliché, pero entender por qué esto es la base matemática de la física y de la química, hace entender a uno muchas cosas y nosotros en mecatrónicas pues vemos una materia por acá que se llama modelos de sistemas y control. Y ahí es donde uno empieza a verle el sentido a todo esto, porque realmente para hacer que un avión vuele se necesita control y para que haya un control se necesita un modelo matemático que explique cómo un avión se mantiene volando y si hay una corriente de aire, el control pueda hacer que el avión siga volando y se mantenga estable a pesar de las perturbaciones. Eso es muy bonito aprenderlo y entenderlo como tal. Hace mucho no lo aplico, sinceramente, por mis trabajos, pero era una de las cosas que más me gustaban de la mecatrónica y de la ingeniería. O sea, como la matemática se aplicaba al mundo real y uno la veía y la sostenía y lo hacía para hacer cosas útiles. ¿Sí? Que a priori no se ven muy útiles, pero pues por algo es que existen los televisores, por algo es que existen los celulares, por algo es que existen los modelos de inteligencia artificial con los cuales hacemos copia hoy en día. Por algo es que existe bueno, el internet. Sí, telecomunicaciones, señales, o sea, todo parte precisamente de los cálculos que nos dejó el señor Isaac Newton y la física y tantos físicos y matemáticos y químicos y mentes tan brillantes. Y estudiarlos, simplemente estudiarlos y verlos aplicados en esta época es lo más hermoso que uno puede hacer. Obviamente, sufre, lo más sufrido. O sea, hasta aquí, como les digo, yo iba bien, todo bien. Yo era un alumno ejemplar que iba con sus notas muy bien, que no perdía nada, que no sufría, hasta que llegó el cuarto semestre, pero ya hablaremos de eso. Materiales, eh, muy necesaria, una materia muy necesaria para entender la composición y la química de las cosas que uno diseña, procesos de mecanizado, taller, taller, aprender a bolear martillo, aprender a bolear, a coger un destornillador, aprender a mecanizar, coger un torno y formar una pieza con sus manos, no apto para amotrados como yo, o personas no tan buenas en ese sentido, como dirían, manitas, como personas no tan hábiles con sus manos, pero igual se aprende, se aprende. Acá seguimos más con el tema de SolidWorks, de CAD. Yo creo que fue uno de los fuertes más grandes de nuestra carrera, aprender a mecanizar. Tanto así que al final el profesor y bueno, con asociación con Assault System nos regalaron el certificado de diseñadores mecánicos, porque realmente toda la vida, toda la carrera usamos CAD, toda la carrera aprendimos a diseñar en 3D, a dibujar, a hacer lo que dibujábamos realidad, a pensar en los materiales, a pensar en los costos, a pensar cómo se fabricaban y eso se veía acá en procesos muy mecanizados. Circuitos electrónicos y laboratorio, mi primer némesis. Yo era muy bueno en estas partes, o me consideraba muy bueno en estas partes. Nunca había habido nada de electricidad, no sabía nada de electricidad. El profesor que tenía era un profesor muy estricto, que le gustaba mucho el orden. Yo siempre fui una persona muy desordenada en mi cabeza, en mis cuadernos, en mi forma de expresarme. Entonces sufrí mucho y acá empiezan los laboratorios. Entonces empezamos a tener clases teóricas y adicional unas 2 o 4 horas a la semana de clases prácticas de laboratorio. Entonces, pues súmele que a estos 7 créditos, creo que estos eran los créditos, no me acuerdo. Sí. Creo que sí, estos son los créditos y estos, no me acuerdo qué significa cada cosa. En algún lado debe decir. Teórica, práctica. Ajá. Entonces tenía 7 horas o créditos, yo no me acuerdo de teórica y práctica. Creo que una era intensidad horaria y otra era. Sí, creo que esto es intensidad horaria y esto es
Ah, sí, ajá, créditos. Sí, una es la intensidad horaria y el otro es los créditos. El caso es que, pues súmele a la carga de todo esto, pues tener que ir a un laboratorio, entonces comprar batas, comprar gafitas, comprar sus materiales de laboratorio, su protoboard, sus cosas, aprender a no tirarse los elementos de laboratorio, aprender a usarlos, aprender a cuidarlos, aprender a responder por ellos si se dañaban. Ah, qué bonito. Programación 3 hicimos ya cosas prácticas con programación, pero pues todo esto fue muy orientado a Java, me acuerdo. Nunca vimos la parte, por lo menos en mi época, que esto fue entre 2014 a 2015 tal vez. Nunca vimos programación moderna, ¿no? JSON, ni queries, ni que era SQL, no, era pura programación de la antigüita. O sea, C++, eh, todo, todo secuencial. Y acá fue Java, o sea, programación objetos y poco más. Sí, interfaces gráficas, aprendimos a hacer interfaces gráficas con Java eh, y a usar Canva y todas esas cosas. Pero sin servidores, queries, bases de datos, nada de eso, desafortunadamente. Pero pues eso lo aprendí después en mis épocas laborales. Si a ustedes les gusta la programación, pues hoy en día se programa de una forma muy distinta, aunque como les digo, estas bases siempre van a estar ahí. Bueno, acá empezamos con los problemas, ecuaciones diferenciales, hablando de los profesores que no les entendí un carajo, era un viejito que nunca le entendí un carajo y al final perdí esta materia. Después la repetí, no me acuerdo con quién, pero pues esa vez designé ignorar al profesor y me encerré en la biblioteca como un desgraciado a hacer ejercicios hasta que aprendí para poder pasarla. Pero sí, era una materia bastante interesante. No diría complicada, porque eso depende de cada uno, pero sí requirió mucho tiempo de biblioteca haciendo ejercicios. Libros y hojas llenas de ejercicios. Sobre todo tener mucho cuidado con los detalles y aprender a hacer las cosas a lápiz y después pasarlas a esfero. Y a ser muy ordenado con lo que uno escribe para que le entiendan a uno. Cálculo vectorial, creo que no tuve mucho problema con esto. No me acuerdo ni con quién lo vi, pero pues sí, era un poco complejo, pero no fue tan difícil. Física, calor y ondas. Yo les dije que amaba la física, pero por alguna razón decidí que ese semestre iba a perder esa física. No lo decidí, en realidad necesitaba como una nota muy baja en el último parcial y curiosamente me lo saqué. No sé ni cómo, pero me la saqué y perdí esta materia también, entonces perdí dos materias y vamos con la tercera porque no fue la única que perdí. Tecnología mecánica, más de lo mismo, más de esto, más taller, más soldaduras y cosas de esas. Electrónica en laboratorio fue mi siguiente némesis. Como les dije, no era muy buena en electrónica. Me tocó volverme bueno en electrónica. En este momento llegó un profesor nuevo que era bastante exigente y sus parciales eran como hacer amplificadores operacionales, o sea, hacer como matemáticas con la electrónica y haz de cuenta que decía, si su amplificador tiene que dar 5 voltios y esa es su nota, entonces lo que se alejen es la nota de su parcial y pues uno se alejaba bastante, sí, si uno se equivocaba en una resistencia, en un cálculo, eh, uno simulaba en un programa que se llamaba Protei y si uno la embarraba, pues la embarraba. Entonces, bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí porque este man habla mucho. Perdón. Voy a hacer una segunda parte con más cosas, más y anécdotas, más videos de lo que encontré por ahí para encontrar más cosas. Con mucho amor, esto es con mucho amor para las personas que quieran escuchar este tipo de historias o que estén estudiando, que piensen estudiar, que hayan estudiado mecatrónica. Eh, Pásenla muy rico y nos vemos en la segunda parte que la estaré subiendo estos días, algún día. Adiós.